Hola, vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. El concepto de italsimpatía para estimular el aprendizaje de la lengua italiana. Mariano Palazzo, comenzamos entonces. ¿Sí? Ok. Para comprender qué significa la italsimpatía, debemos primero definir lo que se entiende como italnostalgia, palabra que proviene del latín moderno, que a su vez deriva de dos palabras del griego antiguo: nostos, que significa regreso o viaje de vuelta, y un ejemplo clásico de esto se encuentra en la Odisea de Homero, donde Ulises anhela el viaje de regreso a su patria Ítaca. Y la otra palabra es algos, que significa dolor, pena o sufrimiento. Este sufijo también se encuentra en palabras como neuralgia, dolor en un nervio, o lumbalgia, dolor en la zona lumbar. En su conjunto, nostalgia se refiere literalmente al dolor o la pena, al sentimiento de tristeza por encontrarse lejos de un lugar, por no poder regresar con una persona querida o por anhelar un momento pasado que se quisiera volver a vivir. Debido a los distintos fenómenos migratorios que se sucedieron en Italia, existieron tiempos de gran nostalgia, ese sentimiento que sintieron y acompañó a aquellos emigrantes al dejar su tierra, cuando partieron llenos de incertidumbres hacia lugares desconocidos para comenzar una nueva vida, dejando atrás sus casas, sus familias, sus amistades y sus historias, los lugares que tanto conocían y por los cuales transitaban habitualmente. Ese desapego emocional dio origen a dicho sentimiento de nostalgia hacia Italia o italnostalgia, y hacia ese pasado que se vieron obligados a abandonar. Basta solo conversar con algún inmigrante italiano para reconocer ese sentimiento que se asoma en el brillo de los ojos al hablar de su tierra. Quizás O Sole Mio, la canción napoletana por excelencia, escrita a finales del siglo XIX, sea la que mejor describa este sentimiento. Una canción tremendamente nostálgica, llena de recuerdos, de amor, de arraigo por la tierra. O Sole Mio es al mismo tiempo un homenaje a la alegría de vivir en un lugar tan soleado como Nápoles, y que el mejor cantante de ópera del siglo XX, Enrico Caruso, fue el principal responsable de su popularidad internacional, ya que terminaba siempre su actuación en el Metropolitan Opera House de Nueva York cantando esta pieza, definiendo incluso un nuevo género musical, el classical crossover, combinación de música clásica con popular. Es decir, O Sole Mio trascendió fronteras físicas y musicales, siendo interpretado incluso por los mejores artistas del rock and roll y el pop, y solo por nombrar algunos: Bryan Adams, Elton John y hasta el mismísimo Elvis Presley, bajo el nombre de It's Now or Never. Utilizo precisamente el ejemplo de este revolucionario cantante que nació en 1935 en Estados Unidos, porque sus orígenes europeos son el resultado de una mezcla de escocés con irlandés, con franco-normando y hasta alemán. Y su tatarabuela era Cherokee, uno de los pueblos originarios del sureste norteamericano. Es decir, sin ningún rastro de ascendencia con algo similar a lo italiano, pero que se sintió inspirado por una melodía itálica para componer uno de sus más grandes éxitos, por lo que convierte al O Sole Mio en una de las canciones que bien podrían ser de puente entre el concepto de Ital Nostalgia con el de Ital Simpatía. Queda claro, obviamente, que la Ital Nostalgia llegó con los inmigrantes italianos y perduró durante varias generaciones. Sentimiento que además fue exacerbado por las dificultades que traía aparejada la inmigración en el siglo pasado. Las comunicaciones eran escasas y regresar a Italia era una misión casi imposible. Sin embargo, hoy día las cosas han radicalmente cambiado
ya que vivimos en un mundo en constante transformación y cada vez más globalizado, que ha dado paso a un nuevo concepto que refleja la emoción opuesta, la italsimpatía, que revierte ese sentimiento de añoranza y dolor por un sentimiento de positiva atracción. Una definición acuñada por el presidente de la Sociedad Dante Alighieri en el mundo, Andrea Riccardi, a mediados de la década pasada. Se lee, de hecho, en un artículo suyo publicado el 29 de enero del 2016 que existe, cito, una verdadera simpatía italiana, una fuerte atracción que también se refleja en un mundo de calidad, historia, cultura, estilo, arte, música y mucho más. Una italianidad que no es agresiva ni imperialista, sino que habla de humanismo y de buen vivir. Cierro la cita. Y que siempre resuelve los conflictos con diálogo y arte. No en vano posee la primacía de patrimonios culturales de la humanidad UNESCO. Amén de ser el único país en el mundo que alberga dos naciones dentro de sus confines, República de San Marino y el ahora país de moda, la Ciudad del Vaticano, en honor a nuestros dos santos recién canonizados. Esta idea de tal simpatía está también a la base del llamado soft power, que caracteriza la diplomacia italiana, del cual tanto habló, incluso escribió un libro, Mario Giro, el actual vicepresidente de la Sociedad Alighieri Mundial, y que visitó en varias ocasiones Venezuela mientras se desempeñaba como viceministro de Asuntos Exteriores del gobierno italiano. El concepto de italsimpatía pretende dar una imagen de Italia donde su cultura, su civilización y su humanidad son mucho más grandes que un determinado momento político. Porque Italia es un puerto, una península, vive de política internacional, vive de intercambios. Es decir, estudiar y dar a conocer esta italianidad sirve para renovar y promover un patrimonio que contiene la genialidad itálica, la capacidad de innovar que siempre ha surgido desde la bota y que los italianos continúan llevando el mundo desde mucho antes del nacimiento del país como Estado unitario. En un mundo global que tiende a ser invasivo, Italia lleva a cabo su propia cruzada de diplomacia cultural y lo hace bajo el lema "El italiano nos une". En el mundo global de hoy se percibe un pasaje de la nostalgia a la simpatía y se registra una demanda en franco crecimiento por querer aprender italiano entre tantos y tantos italianos. Y los motivos son múltiples y diversos, pero sobre todo porque este mundo global se resiste a ser todo gris o de un solo color y exige colorearse de varias lenguas. Porque una lengua significa una cultura, significa un humanismo, y en este sentido el italiano cumple cabalmente esos requisitos, además de ser una lengua de paz. Millones de personas en todo el mundo experimentan un sentimiento de fuerte atracción por Italia. Hay quienes aman Italia porque simboliza la tierra de sus antepasados, otros porque les apasiona la ópera, la cultura, la arquitectura, la historia o la cocina. Existen también quienes se fascinan por el fútbol o por la moda italiana. Lo cierto es que sea el motivo que fuere, dicho amor por el bel paese se traduce en el deseo de acercarse o regresar a Italia, generando así un sentimiento de tal simpatía que comienza invariablemente con un acercamiento al idioma. Precisamente durante la reciente finalizada 25ª edición de la Semana de la Lengua Italiana, que este año llevó por título La Italofonía, el italiano más allá de las fronteras, celebró el espacio lingüístico, cultural y social del italiano, donde multitud de personas en el mundo se unieron con pasión en un canto poético coral en esta lengua romance. Este evento se conectó con el que pocas semanas después se llevó a cabo en la Ciudad Eterna, donde se celebró la primera conferencia mundial de la italofonía, para crear conciencia del alcance del italiano, y en este sentido quedó claramente evidenciado que es un idioma universal, que es el vehículo por antonomasia para transportar consigo la belleza, el humanismo, dejando en evidencia que Italia no tiene fronteras, porque los límites de un país llegan hasta donde llega su cultura y su lengua. Y el idioma del paese dove si suona, con todo su bagaje e historia, está por doquier. Es hoy un idioma cosmopolita. La italsimpatía, como bien dice en su artículo del 13 de septiembre del 2019, Amira Celeste Giudice,
es una idea que llegó para quedarse. Al punto que este fue uno de los conceptos principales debatidos en el 83º Congreso Internacional de la Sociedad Antelighieri, llevado a cabo en la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina, de ese año, y que es la lámina con la cual iniciamos nuestra presentación. Es que la italsimpatía actúa como un poderoso puente entre culturas, facilitando el diálogo intercultural y el intercambio de ideas, arte y humanidad a nivel global. Un fenómeno que trasciende las fronteras geográficas y los lazos de sangre, creando una comunidad internacional unida por un aprecio compartido por la identidad italiana. Proyectos como el libro que nos inspira y la antología de la italsimpatía demuestran cómo la literatura y el arte italianos dejan una huella indeleble y sirven de punto de encuentro para diversas perspectivas culturales. Asimismo, la cultura italiana a menudo se valora por su énfasis en la familia, la convivialidad y un estilo de vida que resuena universalmente. Estos valores compartidos facilitan la conexión entre personas de diferentes orígenes, quienes encuentran puntos en común a través de la afinidad por la mesa italiana, el vino o las tradiciones. La intersimpatía es reconocida como una herramienta de pedagogía y didáctica, que fomenta lazos entre Italia y otros países a través de la admiración mutua y el respeto por las respectivas culturas. La intersimpatía es un catalizador para el entendimiento intercultural, demostrando que el amor por una cultura específica puede ser un punto de unión para la humanidad en su conjunto. La italsimpatía es un concepto que describe el amor, aprecio y afinidad por Italia, su cultura, idioma, arte, gastronomía e historia, manifestado por personas que viven fuera del territorio italiano. No se limita a la comunidad de descendientes de italianos, sino que abarca a cualquier individuo que sienta una conexión especial con la identidad y el estilo de vida italianos, es decir, los llamados itálicos. En este sentido, el 9 de septiembre del 2019, el mismo año del Congreso de la Universidad Católica, se inauguró siempre en Argentina, pero en la Universidad Nacional de Mar del Plata, la primera cátedra universitaria en el mundo de estudios sobre la italicidad, que busca responder preguntas como qué significa ser italianos en el mundo y cuáles son las formas que asume la cultura, la historia, la lengua italiana cuando son trasladadas y vividas en contextos diferentes, en una realidad global por donde cada vez es más fuerte la búsqueda de una identidad propia de cada comunidad. Una experiencia que sigue expandiéndose al punto que en la Universidad de Belgrano en el 2024 se inauguró la Cátedra de Italia. Todo esto es una consecuencia directa de la mesa técnica concertada con diferentes ministerios y la misma RAI italiana en el Palazzo Firenze en el 2016, que dio lugar al nacimiento de un plan de promoción integrado llamado Vivere alla Italiana, que se suma a la nueva fase de extroversión italiana determinada por el concepto de italsimpatía que a partir del 2015, cuando asume la presidencia Andrea Riccardi, la sociedad Antelighieri inició. Todo este desarrollo conceptual fue incluido en la metodología de enseñanza que el Comité de la Sociedad Antelighieri en Maracay implementó en todos sus cursos de lengua y cultura italiana. Y sirva para cerrar como ejemplo la experiencia que desde el 2018 se viene desarrollando en Lupel, en su sede de la ciudad Jardín. Ahí se puede ver claramente cómo desde el 2018 a la fecha la demanda por el italiano ha llegado a picos nunca antes vistos, siendo hoy la lengua más demandada en la universidad. Sin más, agradezco dando las gracias con esa imagen del hombre del milenio, Leonardo da Vinci.